Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por esos medios, por los medios de Facebook, y evangelistas y por el canal de YouTube, en el contenido que hago para anunciar la cultura, ya que el Señor mueve de las tinieblas a su realidad. Dándole gracias como a Dios como siempre y pidiéndole en esta hora que me ayude a predicar su palabra con verdad, que todo lo que diga en mi mente, que no sea su palabra, su verdad, su evangelio, su voluntad, sea todo pensamiento contrario a él se ha puesto en cautiverio a la obediencia al Espíritu de Jesús, y que solo sea su Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, por el cual tengo comunión con el Padre y con el Hijo, ministrándome su verdad, su palabra, su evangelio, que es el único que da vida al humilde y que vivifica el alma del hombre. Se lo pido al Dios Todopoderoso de Israel, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, que quite de mí toda distracción y todo lo contrario a Él. Se lo pido ahora en el nombre poderoso de Jesús, y que a mí, en esta hora, por medio de su Espíritu Santo, se me dé a hablar solamente, únicamente, exclusivamente su evangelio, porque yo sé que todo mandamiento que sale de la boca del Señor es para vida eterna. Así que le pido a Dios que solamente su palabra, su verdad, su evangelio, que es para vida eterna, salga de mi boca. Le pido que el Espíritu Santo tome todo el control de mí, para que todo lo que yo diga no lo diga yo, sino el Espíritu Santo como era en mí. Se lo pido al Dios de Israel en el nombre de Yeshua, de mi Señor Jesucristo el justo. Amén y amén. Ok, vamos a... Bueno, ayer vimos uno de los capítulos más hermosos del libro de los Romanos, sin duda, capítulo 8, del versículo 28 en adelante. Es especial ese capítulo. Yo lo titulé aquí en YouTube, Más que Vencedores. En Facebook le puse Más que Vencedores, pero en YouTube le puse La cadena de Adamantium de la salvación. ¿Por qué Adamantium? Porque bueno, la salvación es del Señor, y todo lo que Él ha hecho para salvarnos es indestructible. Es decir, vamos a... Dice la Escritura: a los que antes conoció, los predestinó a ser hechos además de su unigénito Hijo, para que sea el primero entre muchos hermanos. Y a los que conoció y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Fíjense que todas estas acciones el hombre no participa, y todas esas acciones fueron hechas por Dios, fueron consumadas por Dios. Fíjense bien que cada una de ellas está en pasado. En pasado. eh, Predestinó, llamó, justificó y glorificó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya Dios ha hecho todo eso por su pueblo. Que ya Dios ha hecho todo eso por aquellos que eran conocidos de mano. Que ya Dios le ha dado completa salvación a su pueblo, escogido por gracia. Y no hay nada. Perdón, podemos ver eso como una cadena.
y no hay ninguno de los eslabones de esa cadena, primero que depende del hombre. No hay un solo eslabón de esa cadena a los que antes conoció, predestinó, a lo que predestinó llamó, a lo que llamó justificó, a lo que justificó glorificó. No hay un solo eslabón de esa cadena que sea cosa del hombre, obra de hombre. Todos los eslabones de esta cadena los creó Dios, los hizo Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Y cuál es nuestra seguridad? Bueno, que si la cadena la creó Dios, la formó Dios, la estableció Dios, esa cadena es irrompible. Cada uno de sus eslabones fueron creados por el poder de Dios, fueron hechos por el poder de Dios, fueron la voluntad de Dios para su pueblo. Por ende, ningún hijo de Dios se va a perder, porque no depende de ellos, depende de Dios que ya hizo todo eso por ellos. Por eso que cada una de estas palabras aparece en pasado. Amén. Entonces, bueno, resumiendo todo lo que dije ayer, porque hoy quiero abordar varios versículos y si me extiendo mucho en el resumen no voy a poder hacerlo. Entonces, le pido a Dios en el nombre de Jesucristo el justo que me ayude a poder abordar todos los versículos que tengo que abordar hoy. El tema es sobre la elección. Vamos a estar vamos a estar en Romanos 9, del 1 al 15. Amén. Leemos de nuevo el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si quieren ver el video anterior, se lo recomiendo. Veanlo por aquí, por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube en Rincón de Dios. Cualquier pregunta me lo pueden dejar por allá o por aquí, donde ustedes quieran. Amén. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verdad digo en Cristo y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, ser separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales la adopción, la promulgación, la gloria, el pacto, pero vamos a leer. Porque desearía yo mismo ser anatema, ser separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa, ¿me? De quienes son, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino a Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Son todos hijos, si no hay Isaac, te será llamada descendencia. ¿Ven? Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendrá Isaac tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también
cuando Raquel concibió de un Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal para que el propósito de Dios se cumpliera, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por la que llama. Amén. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Saúl aborrecí. ¿Qué pues diremos de esto? Ahí dice Dios de ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me compadeceré de que yo me compadezca. Amén. Entonces, bueno, disculpe hermano, la tos. Me pueden llamar el profeta que tose, pero bueno, hay que profetizar, así tosa, si me desmayes, y bueno, si no sé, estoy exagerando, pero bueno, gloria a Dios, amén. Entonces, bueno, espero no desmayar, hacer un papel muy... Bueno, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra, vamos a escudriñar, a ir leyendo el texto por texto y interpretando el texto, ¿eh? Como siempre lo hacemos con la ayuda del Padre, con la unción del Hijo, con la ayuda del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Verdad digo, en Cristo no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. A ver, Pablo está diciendo aquí, lo que yo le voy a decir, lo que, perdón, lo que yo le voy a decir, lo que yo le voy a declarar, lo que yo le voy a anunciar ahora a continuación, es una verdad absoluta, innegable, es una verdad tan verdadera que hasta el Espíritu Santo le puede dar testimonio de esto que yo le voy a decir. O sea, Pablo no está diciendo, lo que yo le voy a decir a continuación es una verdad tan grande, es una verdad tan, sí, tan grande, tan verdadera, una, wow, una verdad tan verdadera, pero es una verdad absoluta, o sea, es algo que yo no solamente siento en mi espíritu, sino que el Espíritu Santo también puede dar testimonio por mí, que lo que yo le voy a comentar ahora es toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Amén? Podríamos decir esto de este primer versículo. ¿Ves? Versículo 2. Que tengo gran tristeza y continuo en mi corazón. Ok. Lo que Pablo le quería comentar a los romanos, a los hermanos de Roma, que están en la región romana, pues, era que él tenía gran tristeza y gran dolor en su corazón, que había algo que tenía Pablo, podemos decir triste y afligido, que había algo que afectaba la salud, se podía decir sentimental de Pablo, que había algo que había en él, que no había una preocupación santa, sí, un sentimiento santo, se puede decir un malestar por alguna situación, por algo estaba haciendo sentir a Pablo afligido, conmovido, con cierto malestar.
Y él dice que esto, o sea, que esto que él está expresando a los romanos es algo sincero, es algo que Pablo tiene en su corazón, en su mente, y que el Espíritu Santo puede, y es algo tan real, lo que Pablo está experimentando, este malestar, que hasta el Espíritu Santo puede dar testimonio de que sí, efectivamente, Pablo tiene algún problema o algo le está afectando, que él siente tristeza y dolor por esta situación. Vamos a ver a qué situación se refiere. Aquí Pablo, por así decirlo, le abre su corazón a los hermanos de Roma. Tal vez esto era algo que Pablo no se lo había comunicado a otro. Y bueno, el Espíritu Santo, mientras él escribía esta hermosa epístola, le dio este sentir a Pablo de desahogarse con estos hermanos de Roma y de escribir exactamente lo que él estaba padeciendo, de escribir, de escribir exactamente qué lo estaba molestando, qué lo hacía sentir triste, deprimido, qué le generaba este malestar. Y Pablo asegura que este sentimiento no es solo que está en su corazón ni en su mente. Pablo asegura que este sentimiento es algo tan verdadero que el Espíritu Santo puede dar testimonio de ello, de este malestar que él tiene. Ahora vamos a ver qué es lo que produce en Pablo este malestar, esta inquietud, este mal sentir que tiene Pablo. Vamos a ver qué es lo que lo produce, porque contigo. Porque tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Podemos decir que es como si Pablo tuviera una aguja clavada o algo que continuamente le estuviera ocasionando este malestar, este sufrimiento, este mal sentir. Podemos decir esto, que Pablo, o sea, siempre tenía esto consigo. Y bueno, gloria a Dios porque tal vez Dios o el Espíritu Santo le permitió a Pablo expresar todo eso que él estaba sintiendo, que lo traía afligido y continuamente que lo traía afligido para... ustedes saben que cuando uno dice las cosas como que viene un alivio a uno, ¿verdad? Bueno, supongo que Pablo no había podido contarle esto a nadie y el Espíritu Santo le dio la oportunidad en esta carta que le escribió a los hermanos. Vamos a ver qué es lo que le aflige a Pablo, ¿no? Porque desearía, perdón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ok, fíjense bien, porque fíjense bien, vamos a ver, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes míos según la carne. Wow, fíjense lo que está
lo que le está molestando a Pablo, lo que lo está afectando, lo que lo está haciendo sufrir continuamente. Que sus hermanos según la carne, es decir, los israelitas, es decir, su mamá, su papá, sus primos, hasta amigos que estuvieran israelitas, no creían en Cristo, no creían en Cristo. Y Pablo sabe que no creer en Cristo es sinónimo de perdición. Pablo sabe que no creer en Cristo es sinónimo de condenación, porque Pablo ha dicho claramente que el hombre va a ser justificado por la fe en Cristo Jesús, no por ninguna obra de la ley. Amén. Entonces Pablo sabe que todos sus parientes israelitas, que todos sus amigos israelitas, que comparten su misma raza, su misma, sí, que son coterráneos de él, que no creen en Cristo, están todos perdidos, están todos bajo la ira de Dios, están todos esperando el día del juicio para ser tirados al lago de fuego de azufre. Y Pablo, conociendo esto, se siente muy mal porque él quisiera, obviamente, que todos sus hermanos israelitas fueran salvos como él, que todos sus hermanos israelitas experimentaran la salvación que era, que era experimentado en Cristo Jesús. Y aquí, hermanos, Pablo es un buen ejemplo de cómo deberíamos sentirnos nosotros por las personas de nuestra familia que no conocen a Cristo. Deberíamos sentirnos así, con profundo dolor, con tristeza y continuo dolor, por cada familiar de nosotros que no conoce a Cristo. Y bueno, y yo me incluyo, hermanos, esto es algo que tenemos que pedir a Dios que nos dé este dolor santo, este profundo dolor y tristeza por aquellos familiares de uno que no han conocido a Cristo, porque nosotros sabemos, al igual que Pablo lo sabía, que si ellos mueren sin Cristo, van para el infierno, van para la paila, que no lo sabe nadie, van para la séptima paila. Sí, bueno, disculpen si me leí, pero es cierto. Nosotros, los cristianos, sabemos que todos nuestros familiares, sin excepción, que no quedan en Cristo, van para el país. Sabemos, lo sabemos. Pablo lo sabe y esto a Pablo le da una profunda tristeza y dolor. Y él llega a decir, yo quisiera ser anatema. ¿Qué es ser anatema? Maldito por Dios y separado de Cristo. O sea, Pablo está diciendo, a mí me gustaría no ser salvo ni conocer a Cristo, pero que mis hermanos, que todos mis hermanos conocieran a Cristo. Qué gran amor es de Pablo, ¿verdad? Qué gran amor es de Pablo. Asimismo, perdón, este buen sentir de Pablo deberíamos tenerlo tú y yo, es decir, nosotros deberíamos sentirnos mal por nuestros abuelos, por nuestros hermanos, por toda esa gente de nuestra familia que no conoce a Cristo, porque sabemos, tenemos la certeza de que si no conocen a Cristo, que si no tienen comunión con el Hijo, no van a escapar de la ira de Dios, que se van a estar cerrando en el infierno, lo sabemos. No podemos tapar eso con un dedo, Pablo no lo está haciendo, pero Pablo está expresando el malestar que esto le está produciendo
el saber que ellos se están perdiendo, que van camino al infierno, y que él no ha podido hacer nada por sus compatriotas, por sus hermanos hebreos. Amén. Y esto hace que Pablo sufra y se entristeca continuamente. Y eso debería hacerlo, afectarnos de la misma manera a nosotros. Y le pido a Dios en esta hora que me dé un corazón más como el de Pablo y por supuesto más como el de Cristo para dolerme de mis familiares y bueno, y de todo aquel que no conoce a Cristo, ¿ven? Porque nos falta ese tipo de amor. Bueno, hablo por mí mismo, ¿verdad? No puedo hablar por todos ustedes, porque no sé, tal vez ustedes sienten mayor malestar que yo por mi familia que no conoce a Cristo, tal vez a ustedes les duele más que a mí, su familia que no conoce a Cristo, tal vez ustedes han sentido este malestar santo como lo llamé, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, por esos familiares que no han llegado a Cristo, pero bueno, le pido a Dios que me ayude a sentir este mismo malestar a mí también, amén. De Pablo tenemos un gran ejemplo. Ya le dije que el tema era maldito por Dios, y una persona maldita por Dios, a la paella. ¿Saben quiénes son las personas, digámoslo así, malditas por Dios? Las que no conocen nunca a Cristo. Esas van a ser malditas por Dios por toda la eternidad. Dice Pablo aquí, porque desde yo mismo que me he separado de Cristo por amor a mis hermanos. Dice, separado de Cristo. ¿Y qué significa separado de Cristo? Sin salvación, sin esperanza alguna. Por amor a mis hermanos, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, amén. Por sus hermanos judíos, por su mamá, por su papá, por su primo, los que son parientes de él según la carne. Y también seguramente Pablo aquí puede incluir a algunos amigos o hermanos en la fe que él tenía cuando era fariseo, en fin. Todo eso, ¿verdad? Vamos a ver, el versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y la promesa, como por paz. Que son israelitas, de los cuales son la adopción. Claro, que son israelitas, ¿ok? Por los que Pablo se siente mal, triste continuamente, por sus hermanos, primos, amigos, en fin, ellos son israelitas. Y de los israelitas, primeramente es la adopción. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, sencillo. Israelita fue el primer, perdón, Israel fue el primer pueblo adoptado por Dios. Fue el primer pueblo que fue, valga la redundancia, objeto del amor de Dios. Fueron los primeros en que Dios fijó sus ojos para amarlos, los israelitas. Entonces fueron los primeros adoptados como hijos de Dios, porque no lo eran. Es más, Israel comenzó de un hombre que no era israelita, que era cananeo, de Ur de los Caldeos, o sea, de Ur de los Caldeos. Él fue el primer israelita, ¿verdad? Abraham. ¿Y Dios qué? ¿Qué va a partir de Abraham? Una nación para él, que después conocimos como Israel, ¿verdad? Entonces, obviamente, hermanos, Israel es la niña de los ojos de Dios, como dice la Escritura, en el sentido de que Israel fue el primer pueblo en que Dios fijó sus ojos para amarlo. Israel fue el primer pueblo
objeto del amor de Dios, por lo cual Israel fue el primer pueblo que recibió adopción de parte de Dios. Amén. La gloria, el pacto y la promulgación. Ok. La gloria, el pacto y la promulgación. Vamos a ver. La gloria. Israel, ciertamente, fue el primer pueblo que tuvo comunión con el Dios Altísimo. Sin duda alguna, Israel lo fue y lo seguirá siendo, porque en primer lugar nadie se lo puede quitar. Amén. Israel fue testigo presencial de la gloria de Dios cuando Moisés, por ejemplo, cuando Dios decidió manifestar su gloria a toda la asamblea de Israel, pero cuando Él se manifiesta, Israel le teme mucho a Dios y dice, no, Moisés, hablate vos con Dios, hablamos con Dios, perdón, y decirle que te diga las cosas a vos, que nosotros te obedecemos a vos. No vaya a ser que por tener contacto con Dios, por estar en presencia del Señor, nos muramos. A Dios le pareció bien que Israel tuviera ese temor reverente hacia Él. Y estuvo de acuerdo con la propuesta del pueblo y se empezó a comunicar única y exclusivamente con Moisés. ¿Ah? Entonces Israel es el primer pueblo que ha contemplado la gloria de Dios. Amén. Por esa parte. También podemos decir que los primeros que han llegado a la gloria de Dios son los israelitas, porque ciertamente los profetas, los antiguos profetas y todos los siervos de Dios del Antiguo Testamento están en la gloria de Dios, podemos decir. Moisés, por ejemplo, vio la gloria de Dios, vio la espalda de Dios, por así decirlo, cuando le dijo, Dios, si hay hallado gracia en mí, déjame ver tu gloria. Si yo he hallado gracia para contigo, déjame ver tu gloria. Dios le dijo, no, Moisés, pero yo no te puedo dejar ver mi rostro cara a cara, porque nadie puede ver mi rostro cara a cara y permanecer vivo. Y lo que hizo fue que lo agarró, lo metió como una peña y pasó su bien sobre él. O sea, pasó Dios por allí y Moisés lo vio como de espalda y vio la gloria de Dios. Entonces, obviamente, los israelitas son el primer pueblo a que Dios le ha revelado su gloria y son el primer pueblo también que tienen parte de esa gloria. Amén. Entonces, bueno, adopción, gloria, adopción, gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa, el pacto. Israel fue la primera nación con la que Dios estableció un pacto. Dios estableció pacto con Israel, el antiguo pacto. Amén. Lo estableció Dios fue con la nación de Israel. Ninguna otra nación tuvo parte en el antiguo pacto. O sea, nadie más, ningún otro pueblo en el mundo mundial conocía la ley de Dios, solamente los israelitas. Amén. Solamente los israelitas tenían parte en el pacto de Dios. Amén. Y para que los hombres fueran parte de ese pacto, Dios le ordenó a Abraham que los hombres
8 años de después, 8 días después de haber nacido, se circuncidaran. Y todos los varones que se circuncidaran iban a ser parte de ese pacto, del pacto con Abraham, que vino mucho antes de la ley. Pero después Dios, por medio de Moisés, da la ley, los 10 mandamientos y los 613 preceptos. Amén. La promulgación de la ley y el culto y la promesa. Claro, el pacto que está hablando aquí es el pacto que Dios hizo con Abraham cuando le mandó a cortarse el prepucio a él y a todos sus descendientes para señal, para confirmar el pacto de que él lo iba a ser padre de muchas naciones y que de él iba a salir descendencia como estrellas en el cielo, ¿verdad? Entonces ese pacto fue confirmado, fue sellado por Dios cuando le mandó a Abraham a cortarse el prepucio, ¿no? A él y a su descendencia después de él. Y después vino la promulgación de la ley. Después, en el monte Sinaí, Dios establece la ley, los 10 mandamientos y los 613 preceptos. Amén. El culto y la promesa, ok. El culto y la promesa. ¿Qué quiere decir esto? El culto y la promesa, bueno, que solamente Israel adoraba al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que solamente en el pueblo de Israel Dios había mandado a establecer su tabernáculo para que el pueblo adorara a Dios en él. ¿Amén? Y por ende, como Israel era el único que era conocido por Dios, amado por Dios y tenía comunión con Dios, para Israel eran todas las promesas de Dios. Para las demás naciones, cero, nada, ni una sola. ¿Amén? Ok. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, me han dicho. ¿Amén? De quienes son los patriarcas. ¿A qué se refiere con los patriarcas? De quiénes son los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Son los patriarcas de Israel, son los padres de la nación de Israel. De Israel vinieron los patriarcas, de Israel vinieron todos esos hombres con los cuales Dios tuvo comunión. Por lo menos Dios le habló a Abraham, Dios le habló a Jacob, Dios le habló a Isaac. Bueno, Isaac no se ve tanto de la escritura que Dios le hable cara, pero sí, Dios tenía comunión también con Isaac. Pero a Abraham Dios sí le hablaba cara a cara, y a Jacob también Dios se le reveló en varias oportunidades. ¿Amén? Entonces de Israel vienen los patriarcas. Y los patriarcas, ¿verdad? Y de los cuales vino Cristo. y de los cuales vino el Cristo, que es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, no solamente que vinieron los patriarcas, sino que también vino el Mesías, el ungido de Dios, el libertador del mundo. Vino de los judíos, la salvación viene de los judíos. Y él dice del Mesías, de Cristo, del ungido de Dios, que también él, el ungido de Dios, es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén, amén. Ahí nos habla de la deidad de Cristo, ¿verdad? Pero fíjense bien lo que está pasando aquí. Y es comprensible, porque Pablo tiene este malestar santo, tiene este dolor, esta tristeza, ¿verdad? Porque sus hermanos judíos, según la carne,
teniendo todas estas ventajas que tienen por haber nacido judío, que ya, que ya la nombramos, la promulgación, el establecimiento de la ley, de cuáles de ellos vienen los padres, y de ellos viene Cristo. Pablo dice que él se siente muy mal, muy deprimido por el pueblo de Israel, por sus hermanos según la sangre, porque a pesar de que ellos tienen tantas ventajas, y Dios le ha dado tantas bendiciones, y Dios hizo de Israel el primer objeto de su amor, y Dios estableció la ley, y Dios estableció los profetas, y Dios estableció los padres, y Dios estableció por medio de Israel también a Cristo. Pablo dice, a pesar de que ellos tienen todas estas cosas a su favor, ellos se están perdiendo porque no creyeron en Cristo. Eso es lo que pone mal a Pablo. Pablo dice, yo no explico. O sea, un ejemplo. Yo me imagino que Pablo dice, yo no explico cómo mis hermanos de sangre, judíos, al igual que yo, están tan mal, con todas las ventajas que tienen, con todas las bendiciones que conllevan nacer en el pueblo de Israel, todos se están perdiendo. Mis familiares no creen en Cristo, mis amigos no creen en Cristo. Este que yo he tratado toda la vida y no creen en Cristo. Y eso es lo que producía un malestar, ese sentimiento de Pablo, de querer ser anatema y separado de Cristo para que ellos se salvaran. ¿Sí me entienden? Porque Pablo dice, bueno, pero yo estoy que no lo comprendo, no entiendo cómo es que ellos no ven a Cristo como yo lo veo, no comprendo cómo es que ellos, teniendo tanto, se están perdiendo porque no creen. Sí, me explico. Amén. Y Pablo dice que Cristo es cual, es Dios, por sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Aquí Pablo está declarando su deidad, digo, la deidad de Cristo, como Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Como lo hizo Tomás cuando dijo, mi Señor y mi Dios. Amén. Tomás el incrédulo. Amén. El apóstol incrédulo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los israelitas que descienden de Israel son israelitas. Ok, hermano. Aquí voy a tratar de explicar eso lo mejor posible. No todo, no es que Dios haya fallado en crear de Israel una nación santa. No, recordemos que cuando Dios escoge a Israel, la escoge con un propósito que ahorita se me va el versículo como tal, pero él la escogió para hacerla una nación de sacerdotes consagrados para él, una nación santa para él. Con ese propósito Dios viene y escoge primeramente a Israel, lo aparta para sí mismo. ¿Ven? Ahora, que se estén perdiendo todos los israelitas que no creen en Cristo, no significa para nada, no quiere decir de ninguna manera que Dios haya fallado en su plan. No, el plan de Dios continúa, el plan de Dios procede, el plan de Dios prosigue. Es como que yo les diga, por ejemplo, o como que ustedes me digan, ah, hermano, pero el plan de Dios falló en el Edén, porque Dios creó al hombre y a la mujer para estar en comunión perpetua con Él y para vivir con Él eternamente. Y eso no ha pasado. Podemos decir que el plan de Dios falló de ninguna manera. El plan de Dios continúa
y Él lo va a consumar, amén. Y todos vamos a ser uno con Él y con su Hijo por toda la eternidad, amén. En el caso de los israelitas, es lo mismo. No es que el plan de Dios haya fallado, porque la nación de Israel haya rehusado creer en el Cristo, haya rehusado creer en el Mesías, haya rehusado ser esa nación santa que Dios quería o quiere o anhela que ella sea. Amén. Entonces no es que el plan de Dios haya fallado, es que no todo el descendiente de Israel es un verdadero israelita. Vamos a leerlo. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. No todo el que venga de Abraham, de Isaac y de Jacob son israelitas. Por sangre sí, pero no espirituales. ¿Me? Le voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Jesús le dice a los fariseos, si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham haría. ¿Y qué obra hizo Abraham? Sirvió a Dios y obedeció a Dios en fe. Amén. Por eso es llamado el padre de la fe. Amén. Entonces, ellos no eran descendientes de Abraham porque no estaban imitando a Abraham, no creían en Cristo, como Abraham creyó en él, ¿verdad? Sino que Cristo le dice, vosotros sois hijos de su padre el diablo. Les explotó la cabeza a los fariseos. Y él le dice, ¿por qué? Porque la obra de vuestro padre el diablo quería hacer. Entonces, no todo el israelita, no todo el que provenga de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob se va a salvar. Porque no porque el plan de Dios haya fallado y Dios no quiera salvar a los descendientes de Abraham, sino que no todo el que desciende de Abraham según la carne o de Israel según la carne es un verdadero israelita. Los verdaderos israelitas somos los que tenemos la fe como Abraham, los que por fe como Abraham vamos a alcanzar las promesas de Dios. Amén. Los que no son circuncidados del prepucio, sino del corazón por medio del Espíritu Santo. Eso somos los verdaderos israelitas, los que tenemos la fe en Cristo Jesús. Entonces, para nada, el plan de Dios no ha fracasado. Sigue en proceso. Ahora, el verdadero Israel de Dios está compuesto de judíos que creen en Cristo por fe, al igual que tú y yo, y de nosotros que ahora, antes éramos llamados gentiles, pero que ahora pertenecemos al pueblo de Israel por medio de la fe que en Cristo Jesús. De estos dos pueblos, Dios hace un solo pueblo santo, la verdadera Israel de Dios. Amén. Entonces, el plan de Dios no es fracasado, está en proceso. Amén. Seguimos, hermano. Ni por ser descendientes de Abraham son todos los hijos, sino en Isaac se la llamada descendencia. Sí, a ver. Ni por ser todos descendientes de Abraham son todos hijos, sino que de Isaac se la llamada descendencia. A ver, tenemos que ir un poco al Antiguo Testamento. Ustedes saben que yo la cita sí es verdad que no soy muy bueno con los números. Pero bueno, el que conoce el Antiguo Testamento sabe que Abraham pecó. O en aquel tiempo no se puede decir que oficialmente pecó porque no había ley. Pero digamos que metió la pata. Se dio a la presión de su mujer. Su mujer, Sara, le ofrece a su esclava egipcia
para que se acueste con él, para que tuviera un hijo, porque ya Sara se le había pasado la regla, ya Sara estaba como decir, en la menopausia, ya no podía, ya no arreglaba, ya estaba muy vieja, y Sara no había querido en la promesa de Dios como si lo hizo Abraham desde un principio, y ella dale que dale, dale que dale, dale que dale, consiguió que Abraham se diera la propuesta, ¿verdad? De ese pecado o de ese error nace eh, de esa propuesta nace Ismael, Esaú. Ya va, vamos a, déjenme, de ese error nace un hijo de Abraham, pero por la esclava. No, Ismael, no me acuerdo si es Esaú. Ah, no, Ismael. De esa unión que Dios no planeó, nació Ismael. Bueno, de Ismael no iba, por Ismael no se iba a alcanzar la promesa de Dios. De Ismael Dios no iba a ser una nación santa. De Ismael no. Era del hijo que Abraham iba a tener con su esposa, con Sara, amén, con Sara. Entonces, el primer hijo que Abraham tuvo fuera de los planes de Dios, llamado Ismael, por medio de él, Abraham no iba a alcanzar la promesa que Dios, lo que Dios le prometió. Por medio de los descendientes de Ismael, Dios no iba a cumplir su promesa. Dios iba a cumplir su promesa por los descendientes de Isaac, del hijo de Sara, ¿verdad? La esposa de Abraham. Porque la otra, Agar, era esclava que Sara le concedió a Abraham para que tuviera su primer hijo. Pero ese hijo, como no estaba acorde a los planes de Dios, Dios no lo tomó en cuenta para cumplir su promesa en él. Sino que ya yo tenía establecido que por medio de Isaac, el hijo de Abraham con su esposa, era que él iba a cumplir la promesa que le hizo Abraham, que él iba a ser padre de muchas naciones y que su descendencia iba a ser como estrellas en el cielo y como arena en el mar. Amén. Entonces, esto es más o menos lo que está hablando aquí. Dice, si no los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amén. Porque la palabra de la promesa está. Por este tipo vendré y Sara tendrá un hijo. El ángel del Señor se le aparece, lo que se conoce como en teología como Cristo reencarnado o una teofanía. Cristo se le aparece, habla con Abraham y le dice que se le aparece y le dice, bueno, a partir de aquí, en un año, tu esposa va a quedar encinta y va a dar a luz a un hijo. Pero claro, cuando eso le pasa a Abraham, Abraham y Sara eran súper viejos ya. Imagínense que Sara escuchó la promesa de Dios, sí, de Dios, y se dio. Y él le dijo, y Dios le dijo, ay, ¿por qué te reís? A partir de aquí, dentro de un año, para este mismo tiempo vas a tener tu hijo. Y Sara no quería, se dio. Bueno, eso pasó, eso pasó con Sara. Amén. No con Agar, no con la esclava, sino con Sara. La promesa Dios le iba a cumplir por los descendientes de Abraham y Sara. Amén. Entonces vamos a continuar. Ok.
Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca consiguió de uno de Isaac, nuestro padre, fíjense, Rebeca era esposa de Jacob, que también se le dificultó mucho tener hijos, muchísimo, muchísimo, hasta tal punto que Jacob tuvo varias mujeres, si no me equivoco, porque tuvo 4 mujeres. Ustedes saben que en ese tiempo no había ley, entonces, bueno. Y también para que se multiplicaran la nación de Israel más rápido, tendría que haber sido de forma, ¿verdad? Entonces, entonces, la esposa de Abraham, la primera esposa que tuvo, bueno, la segunda, perdón, la esposa de Jacob, la segunda esposa de Jacob, que fue la mujer que Jacob amó más, es más, él trabajó por ella 14 años, sí, porque el suegro Labán le juega sucio y le dice, bueno, trabaja para mí 7 años y te puedes quedar con Raquel, y te puedes casar con Rebeca. A Jacob le gustaba la Rebeca, se enamoró de ella, de Rebeca, de la hija mayor. Pero resulta que Labán, que jugó, como decimos aquí en Maracaibo, en Venezuela, Kikiriki, que jugó al vivo a Jacob, porque Jacob todo lo que tocaba lo cooperaba. Entonces, él quería tener a Jacob más tiempo trabajando con él, por él, claro. Entonces, bueno, le jugó al Kikiriki y en la noche de boda le mandó fue a Raquel, le mandó a la hermana de Rebeca y Jacob terminó consumando el matrimonio con Raquel. Entonces a Jacob le tocó trabajar 7 años más por la que quería. Entonces ahí ya Jacob tenía 2 esposas. Bueno, estas 2 esposas tuvieron 2 siervas que también dieron a Jacob. Amén. Como esposa. Entonces Jacob tuvo 4 esposas en total. La que no podía tener hijos con Jacob era la que Jacob amaba. Era la que Jacob amaba. Era Rebeca. Esa no podía tener hijos. Le costó un mundo tener hijos. Y al final, gloria a Dios, tuvo a José y a Benjamín. Pero a ella le costó un mundo tener hijos. Ah, no. Creo que estoy confundido. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Perdón, me confundí de historia. Isaac fue a 2 hijos, a Esaú y a Jacob. Estos fueron los 2 hijos que tuvo Isaac. Pero vamos a ver que Dios escoge a uno por sobre el otro. Disculpen toda la historia que es así, pero no tiene que ver, porque de verdad me confundí de personaje. Amén. Entonces vamos a ver. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera. Fíjense bien. El caso de la mujer de Isaac, que viene siendo hijo de Abraham, fue muy particular, porque resulta que ellos nacen morochos, gemelos, es decir, ellos nacen, Esaú y Jacob, nacen uno detrás del otro. Y es más, la Biblia dice que Jacob nació agarrado del tobillo de Esaú. ¿Sí? Jacob nació agarrado del tobillo de Esaú.
como que se venían cayendo a piña desde el vientre, peleando desde el vientre, y Jacob sale al lado del tobillo de Esaú. O sea, Esaú nació primero, con lo cual uno podía decir que le correspondía los derechos del primogénito, pero resulta y acontece que Dios no se deja llevar por lo que se deja llevar los hombres, y Dios escoge así como Dios escogió a Isaac y no escogió al hijo de la esclava a Ismael, sino que es más, a Ismael lo apartó de Isaac para que no heredara con él lo que iba, para que no heredara lo de Isaac, ¿verdad? Así mismo ocurrió con estos dos hermanos, con Esaú y Jacob. ¿Por qué? Porque uno podía decir que, bueno, Esaú nació un poquito primero, Jacob lo venía ganando el talón, así que nació primero Esaú. Uno podía decir que Esaú efectivamente era el primogénito, pero como Dios no piensa como uno, entonces Dios escogió a Jacob en vez de Saúl. Y dice aquí la palabra, fíjense bien, porque escogió Dios a Jacob en vez de Saúl. Pues no habían aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera. O sea, no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera. Entonces, ¿cómo lo escogió Dios? ¿Por obra? No, por su propósito, porque él tenía un propósito con Jacob que no lo iba a hacer porque no quería, él lo iba a hacer con Jacob. El propósito de Dios lo iba a cumplir con Jacob, no con Esaú. Por eso a Esaú, por eso para Dios el primogénito de Abraham, y por donde él iba, perdón, el primogénito de Isaac, y por medio del cual él iba a continuar con la promesa que le hizo Abraham, era Jacob, no Esaú. Amén. Porque Dios tenía el propósito de Dios, él lo iba a consumar por medio de Jacob, no Esaú. No Saúl. Y no es porque Saúl hubiera sido más malo, eso no se dice en Marcos, no es porque Saúl hubiera sido peor que Jacob. No. Es porque Dios tenía un propósito con Jacob que no lo tenía con Esaú. Así de sencillo. Es para que el propósito de la elección permaneciera. Amén. Es por el propósito de Dios. No es porque Saúl hubiera sido malo y Jacob hubiera sido bueno. Porque si vamos a la historia de Jacob o Esaú, Jacob es tremendo mentiroso. Jacob le ora a Dios y le dice, Dios, pero si tú me sacas del desierto, yo te voy a ir más, te voy a dar no sé cuánto y no sé qué más. Condicionando a Dios para que Dios le hiciera el milagro. O sea, Jacob no es que era lo mejor de lo mejor. O sea, al igual que todos Jacob tenía pecado, tenía defectos, al igual que todos, hermano. Entonces Jacob no era que estaba por encima de Saúl cuando Dios le escoge. No, es por la elección de Dios, porque Dios tenía un propósito con Jacob que no lo tenía con Saúl. Al igual, cuando Dios escogió a Isaac y no a Ismael, porque el propósito de Dios se iba a cumplir, se iba a dar, se iba a hacer, era por medio del hijo del matrimonio de Abraham y Isaac, no por medio del plan que planeó Abraham y Isaac, no. Entonces, por eso es para que el propósito de Dios se dé como Dios quiere que se dé. A veces yo le digo a mis hermanos, y yo veo que mis hermanos a veces dicen Dios es soberano, pero cuando vamos a hacer el círculo, yo digo Dios es soberano, y todos mis hermanos dicen sí, amén, Dios es soberano.
Pero cuando vamos a este texto y vemos que Dios escoge a uno y al otro no, entonces a los hermanos se le olvidan que Dios es soberano. Dicen, no, pero es que ¿cómo Dios va a hacer eso? ¿Cómo Dios va a escoger a Saúl y a Jacob y no va a hacer lo mismo con Saúl? No, porque si Dios es cada uno y al otro no, Dios es injusto, uy sí, Dios es injusto. Entonces, arman todo una cuestión ahí que no va a ningún lado. Y aquí Pablo lo va a decir. Amén. Ok. Se le dijo al mayor, el mayor servirá al menor, como está escrito. A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué se dijo para que se cumpliera el propósito de que llama el propósito de Dios? Para que se cumpliera la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero Dios quería que se cumpliera en Jacob, no en Esaú. ¿Qué se le dijo? A Jacob amé, a Saúl aborrecí. Dios escogió a uno, Dios no escogió al otro. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Por qué? Porque Dios quiso cumplir el propósito en uno y en el otro no. Entonces, podemos decir que Dios es injusto. Podemos quitar a Dios de injusto porque Dios escogió a Jacob y no escogió a Saúl. Vamos a ver qué dice Pablo, porque Pablo contesta esa pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Fíjense bien, Pablo se hace aquí una pregunta retórica que él mismo te va a responder. ¿Qué diremos a esto? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Por qué dice eso? Claro, porque le cogió a uno sobre el otro sin que ellos hubieran hecho nada bueno y nada malo. Entonces la elección fue meramente de Dios. Ellos no tuvieron nada que ver. Entonces, dice Pablo, y si esto es así, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que Dios es injusto. Dice Pablo, y Pablo mismo se responde, de ninguna manera. Fíjense bien cómo Pablo responde categóricamente, firmemente, confiadamente, de ninguna manera, porque es que en Dios no hay injusticia, hermano. En Dios no hay injusticia. Disculpen, hermano, que si siento una bulla en el perrito que está ladrando. Disculpen eso. Hay justicia en Dios de ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me compadeceré de que yo me compadezca. No hay injusticia en Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no hay injusticia en Dios? Porque Él había dicho por medio de Moisés, fíjense lo que había dicho por medio de Moisés, yo tendré misericordia de que yo tenga misericordia. Y Él se compadece de que Él se quiere compadecer. Entonces no es injusticia, no hay injusticia en Dios. Lo que hay en Dios es una elección soberana por su pura gracia conforme a su propósito, hermano. Mucha gente dice, no, que Dios no escoge a uno y a otro no. Bueno, hermano, tiene que pelear con la Biblia, porque Dios escogió a Isaac y no escogió a Ismael. Bueno, tiene que pelear con la Biblia, tiene que pelear con Dios, porque Dios escogió a Jacob y no escogió a Isaac. Entonces, pelearse con Dios.
y pregúntele, Dios, está diciendo injusto, y dígale, Señor, pero ¿por qué fuiste injusto? Escogiste a uno y a otro no. Y él lo dice aquí, ¿por qué? Porque Dios había dicho, yo tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me compadeceré de que yo me quiera compadecer. Ejemplo, ejemplo. Ya para terminar, porque ya este es el último versículo por el día de hoy. Amén. Dos reyes paganos. Ramsés de Egipto, a Ramsés Dios lo acabó, lo destrozó, lo dejó en vergüenza. A Ramsés Dios no le tuvo misericordia. Pero vamos a otro rey pagano, a Nabucodonosor. Dos reyes que en su tiempo fueron los más poderosos. Cuando Ramsés estaba en Egipto eran los más poderosos que había. Cuando Nabucodonosor estaba, bueno, Babilonia era Babilonia, los más. Entonces, a Faraón lo escogió para demostrar su poder a las demás naciones. Lo humilló, lo pisoteó Dios, hizo Dios todo lo que él quiso con Faraón. Y no le tuvo misericordia a Faraón. No le tuvo misericordia a Faraón. Disculpen, hermano, lo digo del perrito. Y no le tuvo misericordia a Faraón en lo más mínimo. Pero a Nabucodonosor sí le tuvo misericordia. Y Nabucodonosor reconoció que el Dios de Israel era el único Dios soberano de los reyes de la tierra. Disculpen, hermano, la bulla, por favor, disculpen. Entonces, ahí podemos ver cómo Dios tiene misericordia de uno y de otro no. No porque uno sea bueno y el otro no. Es por el propósito del que llama, hermano. Amén. Entonces, bueno, lo voy a dejar hasta aquí, porque el perrito me está interrumpiendo. Y bueno, hermano, disculpen de verdad los ladrillos al final, pero bueno, hay cosas que en vivo se nos escapan de control, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, como ya para volver a decirle el ejemplo, si no entendieron por los ladrillos, fíjense ese ejemplo que le acabo de dar. Dos reyes paganos, dos idólatras en su máxima expresión, pero Dios escogió a uno para demostrar su poder y para humillarlo, y escogió a otro para exaltarlo y para manifestarse a él. Y uno lo reconoció como Dios y el otro murió sin pagarlo. Dios es injusto de ninguna manera, hermano. Entonces cuando como Pablo se autopregunta, hace la pregunta retórica, ¿hay justicia en Dios? No, de ninguna manera. Porque Dios ha dicho que Él va a tener misericordia de que tenga misericordia. Entonces, muchos hermanos creen que como Dios es misericordioso, Él tiene que sentir misericordia de todas las personas. O como Dios es amor, Él tiene que darle su amor o sentir amor por todas las personas. Y eso no es así, porque eso está bajo la soberanía de Dios. El dar misericordia a alguien o en no darla, en amar a alguien o en no amarlo. A Jacob amó y a Saúl aborreció. Entonces, peleense con Dios, porque Dios, bueno, esto se lo digo a mis hermanos que no creen en la elección, como lo dice la Escritura, porque la Escritura está hablando de una elección de Dios. Y es incondicional en cuanto el hombre no ha hecho nada para ganarse la elección, amén. No es que Nabucodonosor era mejor que Faraón, o que Isaac era mejor que Ismael, o que Jacob era mejor que Saúl. No, era por el propósito de que llama, para que permaneciera
la pomeda por el propósito del que llama a mí. Entonces, bueno, hay injusticia en Dios de ninguna manera, sino que Dios tiene misericordia de que tenga misericordia y se compadece de que Él se quiera compadecer. Asimismo, pasa con el pueblo de Israel. Dios tiene por alguna israelita misericordia y le permite caer en Cristo y a otros no. Es sencillo. Y también pasa así con las personas. Algunos creen en Cristo porque Dios los lleva a creer, los ayuda a creer, los mueve a creer, los empuja a Cristo, los lleva a Cristo, y a otros no. Y bueno, ¿por qué vamos a decir? El Dios es injusto de ninguna manera, sino que Dios tiene misericordia de que tenga misericordia, y se compadece de que se quiere compadecer a mí. Entonces, bueno, el día de mañana, si Dios quiere y me lo permite, continuaré hablando de este mismo pasaje, muy polémico en el pueblo de Dios. A muchos hermanos no les gusta este pasaje, pero como está en la Biblia, hay que abordarlo. Y hay que abordarlo como está en la Biblia, no como yo creo que es el pasaje. Hay que abordar este pasaje como todos los pasajes de la Biblia. Es permitir que la Biblia hable, no es imponer al pasaje lo que yo pienso que el pasaje dice a mí. Entonces, bueno, el día de mañana voy a continuar con este pasaje tan polémico, tan controversial. Bueno, aunque el pasaje que di ayer también es muy polémico y controversial, pero bueno, gloria a Dios. El Señor me siga dando sabiduría para interpretar correctamente su palabra, ¿ven? A fin de que el pueblo de Dios sea edificado y que Dios reciba gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga, el Dios de Israel los bendiga y los guarde, el Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes, el Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. El Señor lo bendiga y lo guarde, y que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo esté con todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Estamos despedidos. Amén y amén.